El doctor Sí, Gustavo señor. Gómez y el aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Ahora, yo te quiero sumar ya a este momento del programa, lo vamos a hacer entre todos, pero porque planteamos muchos temas ya, demasiados temas. Te agradezco, te agradezco. ¿No? Y quería no olvidarme, vos dijiste algo hoy que me parece que es importante, que vos dijiste, nosotros estábamos ahí con nuestra historia, con lo que decían nuestros abuelos y con lo que decían nuestros padres. No sé si te recordás, recién lo dijiste. Bueno, a mí me parece que ahí está el límite. Una cosa es lo que dijo tu abuelo y otra cosa es lo que dijo tu papá y otra cosa es decirme vos quién dice lo que está escuchando tu hijo. Ah, bien, bien, bien. Le llega por anónimos o por gente mandada a decir. Está bien. ¿Y sabés qué otra cosa le aporto? ¿Puede ser? ¿Puedo meter un bocado? Acote. Eso que me está diciendo, abuelo le dice a padre, padre le dice a hijo, generaciones que vienen, ¿no? Los padres me parece que perdimos comunicación con nuestros hijos también. O sea que tampoco está esa transmisión o no. Sí, puede ¿O lo ser. querés pensar para la semana que viene? Puede ser. Hay algunas características a favor, un poco también adhiero a lo que decía del Valle, que estamos perdidos como padres, digamos, no sé, pero lo que yo digo es que esa comunicación es mitad y mitad, digamos. Nosotros teníamos capaz menos comunicación, pero venía de parte del padre y del abuelo esa ley y ese límite. Eso creo que se nota en lo que nosotros tratamos. Claro. Perfecto. En cambio ahora, nosotros como papás somos, no digo que estemos perdidos, pero estamos más perdidos en el sentido de estar menos tiempos y de no tener ese límite, de no imponer ese límite. Ahora, eso no quiere decir, no, habla claramente también de que hay una falta de responsabilidad nuestra, de asumir nuestra responsabilidad como padres. No me parece que fuera solamente eso, sino me parece que hay otros mandatos, otras situaciones, otras exigencias que tienen que ver con el consumo, con el trabajo, como siempre hablamos, y eso hace que nos quite el tiempo necesario y aparte no hay otras formas que habían antes, otras costumbres, como decíamos, éramos menos personas, nos conocíamos más, teníamos más protección de parte de las autoridades del club, de las autoridades del maestro, de las autoridades del vecino. Y entonces esas cosas hacen que nosotros hoy esas cosas hayan perdido y desaparezcan los límites. Bueno, frenamos en un tengo segundo 10 porque lo minutos quiero de presentar. preguntas, Pará, lo quiero presentar. 10 No, minutos de vamos a seguir, pues está el preguntas. señor Emilio Carotti, lo vamos a aplaudir un Muy bien. poquitito. Y le quiero aclarar que hemos sumado. Mil disculpas. Esto, Tardísimo. Estamos charlando a partir de De la lo que charla que estamos de tuvimos ayer. Por eso, de ahí salió el tema. Un De ahí, momento, amigos. de eso, desde ese momento. Mirá, sin saberlo ya lo sabía. Muy bien. No, Yo le no, puedo hacer una estoy- pregunta ya y todo- seguimos charlando, llamo al doc, aprovechamos. Dale. ¿Cómo estás, Gustavo, querido? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la pregunta se la hizo él, pero yo tengo otra pregunta. Con esto de que las pautas, los límites, las condiciones y demás a la generación más joven le está llegando por otro lado, que no es la familia, los chicos están perdiendo individualismo, individualidad, originalidad. Está como que todos están creciendo con los mismos parámetros que les marcan y están escuchando lo mismo, bailando de la misma manera, que nosotros lo hacíamos, pero capaz teníamos en otra casa el mandato. Yo creo que sí, hay una influencia de masividad que está planteada por la gente que lo hace, por eso te decía. Exacto. ¿Quién le está hablando a tu hijo? Le está hablando a alguien que tiene en la cabeza una idea de algo, que yo no estoy tan seguro de que sea bueno. Bien. O sea y eso obviamente está todo pergeñado por una estrategia y sí se pierde individualidad. Existen también dificultades en ese sentido, ya que los chicos es como que quieren pertenecer a ciertas formas, que lo hablábamos y lo veíamos en el documental que comentábamos, Pero y eso pasó afecta a su siempre salud eso, mental. Gustavo. ¿Cómo? Que pasó siempre eso, me parece a mí. De otra manera, pero pasó siempre. Siempre había un grupo que quería pertenecer y otro grupo al que no podía llegar y que quería estar por alguna cuestión que obviamente hoy, me parece a mí, se ve potenciada por estas cuestiones masivas que antes no existían. Nosotros ni siquiera teníamos televisión las 24 horas del día y los chicos ya a veces ni prenden la tele, digamos, ¿entendés? Pero creo que lo que yo hablaba con Daniel, no sé si se lo dijiste ya, No, pero ya estamos viendo la otra parte, sí. pero Sí, creo que la diferencia que nosotros tenemos, por lo menos la gente de nuestra generación, somos de la misma generación, a pesar de que vos sos bastante mayor. Sí. O aparenta más años, papá. No, aparenta menos. Hablando en serio, que nosotros con nuestros padres teníamos un lenguaje común. Y hoy nosotros tenemos que aprender el lenguaje de nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender un montón de cosas que nuestros padres no tuvieron que aprender. ¿Sí? Con algunas pequeñas cuestiones, pero hoy
todo es diferente. Y si nosotros creemos que son ellos los que tienen que aprender nuestras cosas, me parece que estamos equivocados. Creo que, sin duda, la transmisión de valores, de disciplina, un montón de cosas son muy importantes, pero nosotros somos los responsables de entender y de aprender los cambios, que han sido monumentales para nosotros, sin dudas. Pero eso, ¿sabe cuál es estoy de acuerdo con vos, Emilio, pero ¿sabe cuál es el límite? El límite sería la salud mental o la pérdida de la salud mental de nuestros hijos. Sí. ¿Entendés? Entonces, me parece, la ley hay una en psicoanálisis, que yo no soy psicoanalista, pero es la ley del nombre del padre, digamos, que es una ley que ordena, equilibra. Desde el psicoanálisis hace que la persona tenga un componente neurótico y no, por ejemplo, psicótico. Entonces, esto que vos decís, yo creo que nosotros los teníamos instaurados, como yo te decía recién, ustedes que son salesianos, más que nada, del cura, del padre, de la iglesia, esa ley estaba más permanentemente, entonces la transgresión era una transgresión menos mala, digamos, menos nociva. Y hoy, al perdernos esa ley, al perderse, ser todo tan difuso y no saber de dónde viene y quién lo construye, estamos en problemas. Igualmente yo creo que era, capaz de decir una barbaridad, y por favor corregime, que era más sencillo para nuestros padres darse cuenta que nosotros estábamos en algo complicado, darse cuenta que había un consumo problemático, me parece que era mucho más sencillo que hoy para nosotros, porque hay un montón de cosas que si no nos ponemos las pilas no las entendemos. No las entendemos y no las sabemos. Había mandatos también muy certeros y muy adecuados, qué sé yo, eso ya lo vamos a juzgar, con las drogas, por ejemplo. Antes a mí me decían, esto está mal. Hoy parece que es cool. Hay como una idea, general en los medios de comunicación. Yo no te digo los padres, estamos hablando de que se perdió un poco la comunicación de los padres, más allá de que antes tampoco se hablaba con los padres. Yo no me acuerdo de sentarme mucho tiempo con mi viejo a charlar. Jamás. Y más me siento con mi hijo. Pero sí está, como vos prendés un medio de comunicación, prendés una serie norteamericana, prendés un TikTok, cualquier cosa, y es como que es re cool todas las locuras que se hacen. Que ahí es donde yo creo que radica también esta idea de nocividad. Hay un solo elemento, me parece que... es probable, sí. Lo que vos decís de cool llega hasta que la persona cae en un consumo problemático y ahí está escrachada, digamos, condenada ya directamente, ¿no? Claro, ese es un problema. También escrachar a alguien porque tiene un consumo problemático. Estigmatizarlo, condenarlo, y bueno, me parece que eso es gravísimo. Pasa muchísimo, lamentablemente. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Y lo tenemos dentro, inclusive la condena es intrafamiliar, ya que estamos hablando de la familia. Sí. Y adquiere un estatus dentro de la familia de degradación, justamente. No solo eso, sino que, Gustavo, lo debes vivir todos los días. Hay familias que se destruyen por eso, que se terminan destruyendo por no ponerse de acuerdo el padre con la madre, el hermano, y la familia queda partida. Siempre nos han dicho que hay algunos indicadores a los que tenemos que estar atentos los papás. Con chicos, niños, adolescentes, jóvenes, ¿siguen siendo los mismos? No, yo creo que no. Está bueno eso que vos decís. Por ejemplo, sí, siempre hablaban de que cuando se vuelve introvertido, cuando cambie su carácter, cuando tenga problemas con el aseo, con un montón. ¿Eso sigue siendo igual? ¿Está recuperando el tiempo que no estuvo acá? Sí, está hablando... No, eso sí. Lo que yo iba a decir era, por ejemplo, un tema que dentro de los mecanismos protectores es, por ejemplo, el deporte. Que el deporte era un mecanismo, digamos, un mecanismo protector. Sí. Pero hoy por hoy, esto que estamos hablando de las influencias externas, de los intereses, ha penetrado, y vos lo sabés, lo hemos hablado otras veces, ha penetrado el deporte. Entonces antes, cuando yo decía, mi hijo es deportista, juega, entrena, come bien, no necesariamente significa que esté exento del consumo problemático. Señor, dentro del deporte como práctica, porque consume cosas que no están bien, y a su vez también dentro del festejo, dentro del grupo, hay consumo problemático. Gustavo, ahí aparecía la palabra miedos, y salvo de los jóvenes. Hoy se está consumiendo, a ver si me entendés, consumiendo mucho miedo. ¿Sí? Parece que el miedo es como que está instalado. Digo, salgamos de los chicos. Esos son miedos que se van renovando. Sí, bueno, pero todo el tiempo nuevo. Hoy, con el tema de coronavirus, de pandemia y demás, la gente está buscando, no sé si necesariamente la salida, o ya está
demasiado contaminada con tanta info que anda dando vueltas. Esta situación del coronavirus genera ese miedo generalizado. Ese miedo generalizado que hace que lo hemos hablado otras veces, tenga que ver con esa información pandémica, diría yo, que de todo el mundo. Es decir, vos estás recibiendo información de todo el mundo y eso hace que vos no vivas tu realidad. Esto que poco estábamos hablando también de nuestras generaciones, cómo éramos nosotros antes y cómo son ahora. Bueno, ahora vivimos un mundo globalizado. Este miedo del coronavirus es algo que realmente nos está afectando nuestra salud mental. Y el miedo, uniendo con el tema anterior, el miedo que podemos tener nosotros como padres de lo que pasa con nuestros hijos, ¿es lógico, es normal? Muy bien, yo tendría, a ver, ahí hay que desmenuzar un poco la palabra miedo. Yo tendría miedo, muy relacionada al cuidado, al hecho de estar observando, como decía Emilio, atento, es decir, no estar seguro, porque también una de las frases que digo es que esto que decía Emilio en la transición, antes uno decía, a mi hijo no le va a pasar. Entonces, como que yo no tengo miedo, a mi hijo no le va a pasar. Es decir, yo tendría miedo, entre comillas, que se entienda miedo como el miedo protector, para ver cómo está mi hijo, digamos. Pero después, me parece que, bueno, no hay que tener miedo, un miedo paralizante. Ahí pasamos. El miedo paralizante es cuando ya tenemos un miedo extremo que nos limita nuestras vidas. Y toco otra realidad. Y la gente que tiene miedo hoy porque le ha cambiado mucho el día a día o perdió el laburo o está pensando en reinventarse y aparece el temor de, che, si me va a ir bien, me va a ir mal, Ese miedo también es bueno en una parte porque también tiene que llevarlo a medir bien lo que va a hacer, pero no lo tiene que paralizar. O sea, es bueno tener miedo en ese contexto, es bueno tener miedo. Porque el miedo nos tiene que ayudar a buscar los recursos para sobrepasar el desafío. Ah, bien, bueno. Los cambios ahí juegan mucho, ¿no? Sí. Eso, y cuando vos tenés que hacer un cambio, te agarra como un poquitito de... Sí, todos los cambios generan miedo, me imagino. Claro, ¿sí? todos los pacientes, por ahí, por ejemplo, un ejemplo que de miedo, por ejemplo, es el examen. Ahí hay un cambio, digamos. Los jóvenes vienen y dicen, tengo miedo de... Entonces uno le explica de que tiene que tener miedo, pero después tiene que ir a buscar su recurso, que es el conocimiento. Es decir, si vos estudiaste, no tengas miedo. O sea, Exacto. vas a tener un estado de cierta tensión, de cierta ansiedad, pero recordá que estudiaste. Entonces ahí se vuelve la tranquilidad y te acordás que cuando rendíamos, ahí nos tranquilizábamos, buscábamos otro recurso y rendíamos. Después nos contás cuánto te debemos por la consulta y demás, Sí. pero digo una cosa, hablando... Se metió en la charla que teníamos, yo por eso Sí. lo vi muy participativo, porque fue la charla que tuvieron ustedes dos ayer. Bueno, así que... bueno, pero está bueno, Muy porque bueno, para muy aclarar varios temas. A propósito, se está hablando de cambios, el camino, el dispositivo está cambiando, ¿no? Así es, estamos cambiando, nos cambiamos de lugar, estamos en el barrio Verón de Astrada, en las Malvinas 1676, eso es entre Gutenberg y Sarmiento, y bueno, tenemos una nueva casa que espero que un día nos visiten, tenemos una parrilla, tenemos comodidades. Acá está el señor ¿Y indicado. las Malvinas entre Sarmiento y Gutenberg? Sí, ¿Sabes señor. quién vivía ahí? Tu amigo Ernesto Albornoz. Sí, señor, así es. Y bueno, la idea es que nos cambiamos para tener mejores lugares, desarrollar los talleres, estar más cómodos. Y bueno, es un signo de crecimiento, estamos muy contentos dentro del camino y bueno, esperamos poder dar un servicio mejor a la comunidad. Gustavo, muchas gracias. Gracias. Gracias por Capo, sumarse. capo. Un aplauso para el Muy doctor. bien. ¿Sabe qué?